por fe y no por vista. ¿Cuántos lo creen que así es? Amén. Entonces la palabra está en 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Qué bendición. Esta Biblia tiene una letra muy grande, así que mañana mismo voy por una de estas, porque la mía es muy pequeña, entonces necesitamos que ver bien la Biblia, así excelente. ¿Cómo era el tema? Camina por fe y no por la vista. ¿Cómo así? Vamos a verlo a la luz de la palabra. 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Amén. Dice así. Aleluya, así es. Aquí tenemos un varón que camina es por la fe y no por la vista física. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Nosotros somos qué? El barro. Somos vasos de barro y el alfarero es Dios. Dice que así es para que nosotros no nos llenemos de orgullo. Entonces, tremendo lo que dice. Vamos al 8. Yo voy leyendo acá y allá me lo van excelente colocando. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Vamos por el 10, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo así? Cada día morimos ¿a qué? Al pecado, a lo malo, a todo lo que nos separa del amor de Dios. Morimos a la mentira, a los malos pensamientos, a la venganza, a la ira, al mundo. Amén. 12. De manera que la muerte actúa, ya lo leí, en vosotros y en nosotros la vida. 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. 16. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Déjeme el 16. En este ayuno, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo físico? Amén. Pero aquí decía algo. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando, el interior ¿qué pasa? Se renueva. En el ayuno, el cuerpo ¿qué pasa? Se debilita. A veces nos trata de maluquear. ¿Por qué? Porque estamos absteniéndolo de alimentos. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Carece, se fortalece. Pero algo también bueno que nos ayuda el ayuno físicamente, ¿qué hace? Nos sana, nos liberta el cuerpo, nos desintoxica. También ¿qué pasa? Bajamos de peso. Miren que el ayuno ayuda en todas las áreas, así que es excelentísimo. Dice, no importa el apóstol Pablo que nuestro cuerpo se desgaste, lo importante es el espíritu. Amén, qué bendición. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No gloria a la vecina, no de gloria a la tía, sino de ¿qué? Gloria, poder, reino de Dios. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué tal si le da un aplauso a Dios? Amén. Y hay un aplauso al Señor por esta preciosa palabra. Preciosa palabra la que nos entrega el Señor. Volvamos ahí por favor al 7, ¿sí? Entonces el Señor me entregaba este tema. Yo le decía la semana pasada, Espíritu Santo, dame el tema de qué tú vas a hablar, Señor, a la iglesia, a tu pueblo, porque no es lo que yo quiera hablar. Ay, ¿será que predico del amor? A ver, ti, Marina, cierro los ojos y el dedito donde quede. No, así no es. Para traer una palabra aquí es necesario que
Orar, ayunar, ir a estar con el Señor para que Él traiga la revelación. Entonces el Señor me decía, vas a hablar sobre la fe, porque necesitamos en este tiempo que fortalecernos en la fe. El apóstol Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, habla de prueba, de tribulación, de persecución. ¿De qué más hablaba ahí? De angustia. ¿Qué más? Vituperio, porque él tuvo que pasar, como usted y como yo, muchas aflicciones. Usted en la Biblia encuentra que todos los grandes hombres y mujeres pasaron desiertos. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque el Señor no les entregó la bendición sin antes pasar que ellos un proceso. A nosotros tampoco el Señor nos entrega la bendición sin pasar antes por el proceso. Cristo, para estar en gloria, tuvo que pasar ¿qué? El proceso. Tuvo que ser crucificado, a Él lo negaron, a Él lo dejaron solo, lo traicionaron sus más allegados amigos, sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque era necesario. Entonces, iglesia, usted y yo no nos vamos a escapar de que tenemos que pasar ¿qué? Por el molino de Dios. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que el Señor dice que no estamos solos, que Dios está con nosotros y Él ha prometido darnos la victoria. ¿Cuánto lo creen que sí es? Si hoy estamos aquí es porque el Señor de todas nos ha sacado, ¿no es así? ¿Cuántos aquí han pasado pruebas? Todos. ¿O cuántos las están pasando? La mayoría pasan aflicciones, pasamos en una u otra área, lloramos, sufrimos. Miren que cuando yo pasé el proceso de mi salud, no fue la cirugía, no fue la incapacidad, fue el antes que tuve que sufrir con esa enfermedad, con el periodo, mi útero que estaba mal. Yo sufrí muchísimos años, porque sabemos que la CPS de uno a usted no le dice, ay sí, lo vamos a operar ya. ¿Ellos qué hacen antes? Un proceso. Al médico general, le mandan droga, me decían doña Elsie, esperemos a ver con esta droguita si le pasa, si mejora, y si no ya la mandamos a la especialista. Ya uno va cuando ya está grave, que ya dice no, de una cirugía. Entonces pasé mucho proceso y sufrí muchísimo y lloré, no alegué ni renegué, delante del Señor lo digo, pero sí lloré, me costó lágrimas porque fue una enfermedad muy fuerte, que yo en lugar de verme mejor me veía peor, y yo ayunaba, y yo oraba, intercedía, creía, tenía fe, palabra, pero veía las cosas contrarias. Pero el Señor en ese proceso estaba haciendo algo en mí, me estaba probando la fe, me estaba afirmando, me estaba dando a entender que yo tenía que aprender a ser paciente, aunque estuviera pasando esa aflicción de salud. Entendí que no todo es en mí tiempo, sino en el tiempo de Dios. Yo le decía, Señor, no permitas que pase por el quirófano, no quiero, no soy capaz, no me veo. Señor, sáname, yo quiero pararme allá y dar el testimonio y decir que tú me sanaste, que vino un destello, que en un sueño, que a través de un pastor, pero el Señor no quiso así, fue conforme a su voluntad. Me pasó por ese proceso porque no es como yo quiera, sino como el Señor ya lo tenga destinado. Muchas veces estamos preparados para un sí de Dios, pero no estamos preparados para un no de Dios. Y yo lloraba, pero Señor, yo he caminado en integridad, yo te sirvo, Padre, no permitas que el enemigo me avergüence. Bueno, yo que no oraba al Señor, pero el Señor me decía no, y era como que yo no veía nada, como que se cerraban las cosas. Pero entendí que el Señor me dijo, no vas a morir, sino que vas a vivir y vas a contar mis maravillas, pero será a mi manera, no a la tuya. ¿Me tocó? Sí, Señor, que sea como tú quieras. Pero en ese proceso el Señor me fortalecía. En ese proceso el Señor traía revelación, traía visión. En ese proceso el Señor se estaba glorificando. Amén. Porque yo te digo, es en tu proceso que Dios mueve la mano. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque en el proceso, ¿cómo nos volvemos nosotros? Vulnerables. ¿Qué más viene? Quebranto. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más viene del quebranto? Ustedes que han pasado. Lágrimas, ¿qué más? Tristeza, dolor. Usted se siente que es nada y que verdaderamente necesitamos de Dios. Porque si todo fuera perfecto, ¿cómo? Tiene un poco de estrés a veces. Y viene eso, también estrés, angustia, ganas de usted decir, no creo, aquí no pasa nada, salir corriendo. Pero el Señor ahí está orando. Ahí está quitando el orgullo, está quitando la incredulidad, el ego, porque a veces no queremos pasar, ¿qué? El proceso. Queremos que todo sea, como decía el pastor, con una varita mágica.
No, yo quiero que todo sea como yo quiera y que todo sea en mi tiempo. Pero el Señor dice hoy, no es como tú quieras, sino como yo quiero. Mire, el apóstol Pablo aquí nos habla porque él tuvo que pasar muchas aflicciones. En otro versículo él dice, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia, pero por todo estoy agradecido. ¿Ve? Es porque él entonces pasó ¿qué? Escasez. Cuando él dice que fue perseguido es porque tuvo ¿qué? Enemigos que lo querían matar, que lo querían acabar. Pero el apóstol Pablo aquí dice, pero de todas me ha librado el Señor. Y yo te digo, ¿de cuántas te ha librado el Señor a ti? De muchas. Si hoy estás aquí es porque el Señor te ha dado la victoria. Si hoy estás aquí es porque el Señor nunca te ha abandonado. ¿Cuánto lo creen? Si no estuviéramos aquí, si no fuera por su gracia y por su amor, quién sabe qué sería de nuestra vida, iglesia. Pero si hoy estamos aquí es porque el Señor nos ha dado ¿qué? Su mano. Nos ha levantado cuando más lo hemos necesitado. ¿Sabe que en el proceso no es porque tu esposo a veces sea malo, tus hijos ingratos, sino que el Señor permite muchas veces que nos quedemos solos? Jesús se sintió también solo. Y el Señor, ¿sabes para qué permite esto, iglesia? Para que tú entiendas y aprendas a depender ¿de quién? Solo de Dios. Porque uno a veces dice, ay, yo quisiera que mi esposo me entendiera, que mi familia, que mis hijos, quisiera que me dieran un abrazo. Yo te lo cuento por testimonio propio. En el proceso que pasé con mi hijo Jeffrey, cuando se fue de la casa, que yo casi me chiflo, sí, si no fuera por Dios, él no estaría aquí, mi enfermedad, todo lo que he tenido que pasar, el Señor ha permitido y hasta ha endurecido el corazón de mi esposo. El Señor endureció el corazón del faraón, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Y Moisés le decía, Señor, pero mira, este hombre no quiere dejar ir al pueblo, Señor. Pero el mismo Dios que hacía, endurecía el corazón, ¿para qué? Para glorificarse. Y en esos procesos que yo viví, el Señor permitió que el corazón de mi esposo, de mis hijos, de mi familia se volviera como duro. Y yo decía, pero no, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué yo necesito un abrazo? Que alguien me diga al menos, todo va a estar bien. Pero nadie, ni en pintura. Y era porque el Señor me decía, porque yo soy el que te levanto, yo soy el que te sostengo. Tú tienes que aprender a depender, Esmeralda, solamente de mí, porque un día no va a estar tu esposo, no va a estar tus hijos, y en quién te vas a refugiar. Entonces yo iba a la presencia y allá lloraba, allá hablaba con Dios, pero Él nuevamente ¿qué? Me levantaba. Porque en los procesos, déjeme decirle que yo humanamente me he sentido sola. Humanamente, porque ahí ha estado mi Rey, mi Señor, para levantarme, y a Él solamente le debo todo. A Él le doy la gloria porque solamente Él me ha levantado con brazo fuerte. Mire, cuando mi hijo se fue de la casa por segunda vez, a mí me tocaba predicar. Uy, no, yo le decía a mi esposo ese día, papi, por favor, ¿por qué no le haces voz? Y él me dijo, no, qué pena, yo no alisté palabra, a usted le toca, se fue su hijo, me dijo, pero hágale. Y yo decía, uy, pero tan duro, como no es Él. Pero no era Dios que lo estaba permitiendo. Y a mí me tocó pararme aquí. Recuerdo que ese día estaba mi hermana Dora, que no la olvido, y si está ahí la bendigo. Ella subió al segundo piso, llegó temprano, y yo estaba en la cama. Ya me había arreglado, ya estaba bien bonita, pero la vi y me quebranté. Y me dijo, ya sé lo que está pasando. Dijo, ya me enteré lo de Jeffreycito, porque ella le dice así. Y yo le dije, sí, no, yo no me aguanté y empecé a llorar, empecé a quebrantarme. Le dije, Dora, yo no puedo predicar así. Le dije, yo no me siento capaz. Yo le dije, ¿de qué voy a hablar si mi alma está angustiada hasta la muerte? Le dije, porque mi hijo se fue. Y ella me dijo, ay, no, ¿qué hacemos? Y ella decía, Esmeraldita, no, pues, ay, no, ¿qué hacemos? Y Armandito no puede predicar. Le dije, no, ella fue el primero que me dijo, mi hija, conmigo no cuente. Y yo decía, qué duro, pero no era él, era Dios el que estaba haciendo algo ahí. Y yo ese día le dije, yo no me siento capaz, y qué tal que yo me pare allá y empiece a llorar. Cuando ella me dijo, no, usted es una mujer de bendición, usted es una mujer valiente, hágale, que no será usted. Me dijo eso inmediatamente. Yo dije, Señor, me estás hablando. Sé que me paro allá y yo no voy a hacer. Va a ser tú, Señor, el que vas a hablar, porque yo no me siento capaz. Y me paré acá con esa valentía, pero apenas terminé de predicar, otra vez el quebranto y las lágrimas, porque no fui yo en ese momento. Y me tocó pararme acá a decirle a la iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ánimo, adelante, sigue, persevera, no estás solo, no estás sola. Pero mi alma estaba angustiada hasta morirme, en tristeza, en soledad. ¿Por qué? Porque había un vacío en mi corazón. Las mamitas sabemos que deja un hijo cuando se va. Amén. Es duro, uno quiere llenar
Y yo era ya segunda vez que pasaba ese proceso. Y yo le dije, Señor, la primera vez no permitas que vuelva a pasar. Y volvió y pasó. La segunda me dijo el Señor, esta ya es definitiva. Porque ya tu hijo se va a organizar, tiene su hogar, su bebé, así que hasta aquí. Ay, Dios mío, yo quería salir corriendo, pero solamente el Señor me fortaleció. Y pude pararme aquí a predicar, pero por la gracia y la misericordia del Señor. Si tú me preguntas procesos, he pasado los que tú no te imaginas. Desde niña, en mi niñez, en la vida adulta, aún ahora, pero el Señor de todas me ha sacado en victoria. Jamás me ha dejado en vergüenza, porque Él me ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra en el libro de San Mateo. Pero eso fue para los apóstoles. ¿Y nosotros qué somos? Pues los discípulos de Jesús también. Amén. Así que yo te digo, no sé cuál sea tu proceso, pero si a mí me sacó, a ti también te va a sacar. Quizás tú estás en un proceso con tus hijos, quizás en tu familia, quizás la economía, quizás la pareja, quizás la salud, yo no lo sé, pero hoy te digo que de ahí el Señor te va a sacar. Amén. Porque Él es fiel y porque tú has puesto tu confianza en el Señor. Llora todo lo que quieras, se nos es permitido llorar. Ve a la presencia y allá desahógate, no le llores al hombre. Yo he aprendido a no llorarle al hombre. Yo voy a la presencia y allá abro mi corazón delante del Señor. Amén. Porque Él sí me entiende. Porque Él sí sabe lo que yo estoy pasando. Amén. Entonces, quiero decirte algo. Ten cuidado a quien tú le abres tu corazón. A quien tú le cuentas tus problemas. Todos no van a decir, ay, fulanita, Pepito me comentó que está sufriendo por los hijos, yo voy a orar por ellos. Ay, está pasando un problema en el hogar, ay, se le dañó el hogar, Dios mío, voy a orar. Muchos no están dispuestos a hacerlo. Muchos, ¿qué van a hacer? Alegrarse y juzgarte, señalarte. Ay, vea, por eso se le dañó el hogar, es porque ella es así, porque él es así. Los hijos están descarriados, eso es porque, vea, no hay buen ejemplo, eso es porque tal cosa. Muchos van a tomar una actitud en la carne. ¿Para qué? Para señalarte, para señalarme. Pero el Señor dice que el único juez justo es ¿quién? Dios. Y Él no nos juzga, ¿Él qué hace? Nos levanta, iglesia. Amén. La palabra dice, cuantas veces cayera el hombre, ¿qué pasa? El justo, la justa, Dios le va a levantar. Porque el hombre está dispuesto siempre a ¿qué? No a levantarnos, sino muchas veces a ¿qué? A querernos pisotear, a querernos ver mal. Pero hay alguien que dio su vida por ti, por mí, que está dispuesto a ¿qué? A ayudarnos y a socorrernos cuando más lo necesitamos. Yo aprendí a depender totalmente de Dios. Yo aprendí de verdad, con todo mi corazón te lo digo, a ir a la presencia. Me sentía sola, sí, me he sentido sola humanamente, sí, rodeada de mucha gente, pero a la vez todos alejados. Pero ahí el Señor, que ha hecho, ha obrado en mi corazón y me ha enseñado que el único fiel es ¿quién? El que nunca nos falla es Dios. Jamás se nos va a fallar, jamás te vas a decepcionar de Él, jamás yo me voy a desilusionar de Dios. ¿Cuántos aquí se han desilusionado de alguien? Todos. ¿Y cómo se siente uno? Ay, uno dice, uy, no me esperaba eso de mi pareja. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? No me esperaba eso de mi familiar, de mi amigo, de mi madre, de mi conocido. Y se siente acá en el corazón duro. Pero hay alguien que jamás, iglesia, te va a fallar y se llama Jesucristo. Amén. Porque Él es fiel. Pon tu mirada en Él, iglesia. No la pongas en el hombre. No la pongamos en el hombre porque nos vamos a desanimar. Pongamos la mirada en ¿quién? En Cristo, el consumador, dice la palabra de la fe. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Entonces dice algo aquí hoy. ¿Qué ves hoy? Te pregunta el Señor y me pregunta, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Qué tú ves en tu casa? ¿Qué tú ves en tus hijos? ¿Qué tú ves en tu hogar, en tu economía, en tu familia? ¿Qué estamos viendo, iglesia, en este tiempo, en esta humanidad? ¿Qué está pasando ahora? Caso que a mí me conmovió, el de esta familia, del hermano que mató a su madre, a su hermano, a mí eso me quebrantó el alma. ¿Cuántos vieron ese caso? Del hermano que mató a su hermano y a su madre. La palabra lo dice. Se levantará padre contra madre, hijos contra los padres. El hermano dice acusará a su hermano. Está escrito en la palabra. Ese caso nos quebrantó, yo creo que a toda Colombia. Qué duro, verdaderamente. Yo decía, Dios mío, es su hermano, es su madre,
la que le dio la vida, y ver a ese hombre hablar tan fríamente más me dolía. Como él hablaba normal, yo decía, Dios mío, la maldad se ha extendido, la maldad está ¿qué? En los corazones de la humanidad que no tienen a Dios en el corazón. A mí me quebrantó este caso tremendamente. Yo decía, Dios mío, y escrito está en la palabra. ¿Qué vemos en este tiempo? Maldad, odio, resentimiento, enfermedades, pestes, plagas. Termina una plaga y sigue otra, y seguirán saliendo, no porque uno lo declare, sino porque en la Biblia está. Todo está escrito, y lo que estamos viendo es el cumplimiento ¿de qué? De la palabra, de las profecías. No nos tiene que sorprender. Nos duele, sí, pero tenemos que prepararnos, ¿qué? Porque viene nuestra redención, amén. Iglesia, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Esto que estamos pasando son los tiempos finales. Estamos en tiempos donde en un momento, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿será qué? La venida del Señor. Puedo estar aquí predicando y puede ser el rapto. Usted puede estar ahí inmediatamente, así dice la palabra que será. Que como el relámpago, dice, que así viene, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Así que, iglesia, debemos prepararnos, amén. Entonces yo te pregunto, ¿qué vemos hoy? ¿Qué ves en tus hijos? ¿Rebeldía, apatía a las cosas de Dios? ¿Qué ves en tu pareja que no quiere nada con Dios? ¿Qué ves en tu familia? Distanciamiento, contienda, división, falta de perdón. Yo no sé tú qué estés viendo. ¿Qué tú ves en tu economía? Escasez, deudas, que no te sale un negocio, que emprendes otro y nada. Yo no sé qué tú estés viendo, iglesia. Yo no sé tú qué estés viendo en este tiempo. Yo no sé cuál sea tu proceso. Pero hoy la palabra dice que tenemos que mirar con los ojos de la fe. Porque lo que estamos viendo, iglesia, esa situación, esa enfermedad, esa escasez, esa contienda, esa rebeldía en tus hijos, esa división en tu hogar, yo no sé, eso será ¿qué? Pasajero. Porque Dios nos ha prometido restauración. ¿Cuánto lo creen que así es? Tú dirás, pero llevo tanto tiempo orando, pastora, por lo mismo y no veo nada. Es que usted no sabe, es que usted no sabe cómo me ha tocado. Claro que yo no lo sé, pero ¿quién lo sabe? Dios conoce tu proceso y el mío. Yo no sé cuál sea ese mar que tú estés atravesando. Dice que el pueblo de Israel tuvo que pasar por el mar, pero que pasaron en seco, porque el Señor ¿qué hizo? Les abrió el mar para que pasara su pueblo. A pesar, iglesia, de que fue un pueblo de dura cerviz, rebelde, que murmuraban de Moisés, de Aarón, de Jehová, criticaban, Dios nunca ¿qué? Apartó su misericordia. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Y qué es la misericordia? El favor, el amor, la gracia de Dios que no nos merecíamos. ¿Tus hijos están en pie por quién? Por la gracia de Dios. Tu familia, aunque estén quizá muchos alejados de Dios, la misericordia los alcanza. Y yo creo por esta misericordia, declaro en el nombre de Jesús que la misericordia y el favor de Jehová alcanzará a tus hijos, tu descendencia, tu familia, en el nombre de Jesús, amén. Porque tú vas a seguir fiel con el Señor. Sigue fiel, iglesia. Que nada ni nadie te aparte del amor de Cristo. Porque si nos soltamos de la mano del Señor, ¿qué pasa? Vamos a estar desprotegidos y nuestros hijos, nuestra familia van a quedar ahí tambaleando. Por eso tú y yo debemos ¿qué? Cada día acercarnos más a Dios, servirle de corazón, enamorarnos de Él, no alejarnos de Él, no irnos ni a la derecha, dice la palabra, ni a la izquierda. Amén. Que nada te separe, iglesia, del amor de Cristo. En tu economía, el Señor ha prometido bendecirte. ¿En dónde? En la Biblia. ¿En qué parte, pastora? En muchos versículos. Deuteronomio 28 dice el Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios hoy, para poner por obra todo lo que yo te digo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es, pastora? Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta de amasar. Ahí usted encuentra todas las bendiciones. También encuentra ¿qué? Las consecuencias de ser infiel a Dios. ¿Ven? Entonces en la palabra, Isaías, bueno, en Salmos, en todo está ¿qué? Lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Creer que lo que estás pasando es ¿qué? Pasajero. ¿Cómo es que dicen allá el dicho? ¿Cómo es que? No hay mal, ¿cómo es? Eso, y el otro, no hay mal que dure, ¿cómo es? Ni cuerpo que lo aguante. Acá no es así, acá es diferente, amén. Acá es, dice el Señor, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido, amén. Acá dice el Señor: aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por el agua no te vas a ahogar, en Isaías, porque yo soy contigo. Acá no es así
así de que no hay cuerpo que dure. Obvio que esto no es así, ¿sí? Pero entonces Dios nos habla un lenguaje diferente, el lenguaje celestial, de creer, de perseverar ¿en qué? En las promesas del Señor. Hay muchos dichos allá afuera. Cuando el río suena, ¿cómo es? Hay muchos dichos allá, hay muchos dichos chistosos, ¿ve? Esos son dichos, son, ¿cómo se le puede decir? Mitos, no sé, pero nosotros no nos movemos por eso, sino ¿por qué? Por la palabra del Señor. Nosotros le hemos creído ¿a qué? Al Dios grande, poderoso, al que hizo los cielos y la tierra y que no dejará nuestro pie resbaladero. Eso dice la palabra, iglesia. Entonces lo que ves ahora, no tengas temor, porque eso va a pasar. Yo no sé en este momento que tú estés viendo, quizá todo oscuro, pero yo declaro, iglesia, y conforme a la palabra, que vendrá un nuevo amanecer para ti. Amén. Que lo que hoy es luto, mañana será gozo y alegría para ti. Yo declaro en el nombre de Jesucristo, iglesia, escúchame, y es conforme a la palabra que hasta hoy, ese tiempo de lloro, de sufrimiento, de angustia, por tus hijos, por tu familia, por tu economía, por tu salud. Amén. En el nombre de Jesucristo, porque Dios lo promete, y si tú lo crees, hecho está. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Estamos ahí en el 8. Colóquenme el 8, por favor. Entonces decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. ¿Cómo así? Porque cuando tenemos confianza en el Señor, ¿qué trae Dios? Paz, seguridad, gozo. Escuche mi iglesia, gozo no es que usted se esté riendo a cada rato y mostrando esa linda dentadura, no, eso es risa. ¿Qué es gozo? Tranquilidad, paz, certeza de que el Señor, iglesia, tiene el control de cualquier situación. Porque mucha gente ríe, pero ¿qué? Están tristes en su corazón, como el payasito, que se ríe, pero por dentro está ¿qué? Llorando muchas veces. No, eso no es gozo. El gozo de verdad es fe en Dios, es fe en lo que Él ha dicho que hará. Amén, iglesia. Vamos al 9. Dice la paz que sobrepasa todo. Amén, así es, una paz que no entendemos muchas veces. Dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. ¿Cuánto muchas veces han sentido, hasta aquí llegué, hasta aquí con esta situación, no aguanto más, no puedo, Señor, me siento ¿qué? Derribado, me siento, Señor, sin fuerzas, me siento, Señor, a desmayar, pero ¿qué dice el Señor? Jamás destruidos, porque ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Amén. Y dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si tú te sientes así, perseguido, pero no estás desamparado. Quizá tú dices, estoy ¿qué? Derribado, pero jamás destruido, porque Jehová es el que va delante de mí como poderoso gigante. ¿Cuánto lo creen que así es? Amén. Entonces dice la palabra aquí, lo que tú ves hoy, eso no es lo que Dios te ha declarado, iglesia. Así que ten fe, ten ánimo, te digo hoy de parte del Señor, porque lo mejor está por venir. Ay, porque lo dice la pastora y habla muy bien. No, porque lo dice ¿quién? La palabra del Señor, y tú tienes que creerla y yo la tengo que creer. Esa rebeldía en tus hijos es pasajera. Esa apatía que ha llegado a tus hijos a las cosas de Dios será pasajera en el nombre de Jesús. Mi esposo soltaba algo en la mañana y decía, trabajemos por ello. Ay, pero ¿cómo así? Primeramente vamos a conquistar ¿en dónde? En lo espiritual. Y luego lo vamos a ver acá ¿en qué? En lo natural. Lo vamos a ver materializado. Tu ayuno, tu oración, mamá, tú que estás aquí, no es en vano. Amén. Tu servicio a Dios no es en vano. Esas levantadas a la madrugada a orar, a la medianoche, ¿tú crees que es en vano? Amén. Para nada, jamás. Ahí el Señor está ¿qué? Abriendo los cielos a tu favor. Mira, anoche a la 1:30 me desperté, ¿sí? Y luego no podía dormir y me puse a orar porque el Señor me inquietó a clamar. Luego otra vez a las 2:30 y nada, yo seguí orando hasta que me había quedado dormida. Y luego ya el Señor trajo una revelación. Dios es bueno, Dios es fiel. Es porque el Señor algo nos quiere mostrar cuando nos inquieta ¿qué? A orar. Usted no diga, ay, me desperté a la 1, pero ay, no, muy temprano. La cobijita, no, eso es porque el Señor ¿qué? Le está llamando. Le está llamando para que usted clame por su vida, por sus hijos, por su pareja, porque le está ¿qué? Advirtiendo de algo. Tenemos que ser ¿qué? Atentos a la voz de Dios. Ay, no, a las 4 muy temprano. Es que a las 2, no, mejor a las 5. Y se quedó dormido y se despertó a las 7, a las 8. Y el Señor quería hablarle. Ve, entonces es súper importante, iglesia, estar ¿qué? Con oído bien atento a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Amén. Vamos a un punto y dice, cree a Dios, no al problema. Colóqueme el 17, por favor. ¿A qué vamos a creer?
A Dios, no al problema que estás pasando. Ay, es que yo estoy enferma y pues, ¿a cuánto tiempo esta enfermedad crónica? Pues así me voy a morir. Hay mucha gente que dice eso. Porque esta, ¿qué dice? ¿Usted qué entiende por algo leve? Algo corto, algo pasajero, algo que tiene un fin, iglesia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de quién? ¿De doña Gloria? No, de la gloria de Jehová, de la bendición, del poder, de los milagros del Señor. ¿Cuántos creen por esa palabra? Entonces no le vas a creer a la situación financiera que estás pasando. Si estás bendecido, excelente. Pero si estás pasando un tiempo, una transición, digámosle así, en tu economía, Dios ha prometido restaurar ese tesoro financiero. ¿Cuántos lo creen que así es? Ten fe y no desmayes. Si estás pasando un proceso con tus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Creer, clamar solamente y declarar que nuestros hijos van a servir al Señor. ¿Cuánto lo creen? Si ves en tu familia división, contienda, ¿qué vas a declarar, iglesia? Unión, perdón, ¿qué más? Restauración. Si tú ves enfermedad y te sientes enfermo, ¿qué tienes que declarar? Sanidad, libertad por la llaga de Cristo. Ayer hablaba con una persona. Ay, yo decía, Padre, esta persona se le ha hablado, Dios mío, pero ella sigue atándose a la enfermedad. Ella sigue atándose, Dios mío, a que está enferma, que está mal. Y me colocó un mensaje y yo la escuché moribunda. Moribunda, la escuché hasta dije, ay, Dios mío, ay, Señor, ¿qué será que tiene? Cuando empecé a decirle, cuídese, eso es normal, ese virus que está dando pues una gripa, tome esto, tome lo otro, y usted va a estar bien en el nombre del Señor, y le solté una palabra. Y estaba moribunda, ni podía hablar, no le miento. A los 3 segundos colocó otro mensaje y ya hablaba bien, se le escuchaba. Y dije, pero Dios mío, ¿de dónde acá? Porque hay personas que quieren estar, ¿qué? Atadas a la enfermedad. Hay personas que el Señor les ha sanado, les quiere sanar, pero quieren abrazar, ¿qué? Esa enfermedad. Ay, es que mi enfermedad, yo aquí con mi enfermedad, pastora, aquí con este dolor, vea, crónico. Porque eso le dijo el médico. Entonces, ¿a quién le quiere? Al médico, a la pastilla. Si no me tomo la pastilla, me va a dar algo. Si no me tomo la medicina, me voy a poner mal. Yo no te digo que seas desordenado, que visites al médico, hazlo, toma tus medicamentos, pero no pongas tu fe en eso. ¿En quién la tienes que poner? En el Señor. Él dijo que por la llaga de Él fuimos, ¿qué? Sanados, libertados. Entonces, ¿a quién le vamos a creer, iglesia? ¿Ves? Entonces, en este tiempo tenemos que entender esa situación, ¿no es cierto? Dice la palabra aquí, entre más dura la aflicción, mayor será tu bendición. ¿Cuánto lo creen que así es? Que entre más el proceso y más lágrimas te saque, mayor será la recompensa. ¿Cómo así? Porque el Señor lo dice en su preciosa palabra, que juntamente con Cristo seremos, ¿qué? Amén. Y que juntamente con el Señor seremos glorificados, iglesia. Cuando tú y yo estemos con Cristo en una eternidad, lo que hemos vivido aquí será que mínimo. No se compara jamás a la gloria eterna que vamos a tener cuando partamos con el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso te digo, ten paciencia. El Señor nos dice, tengamos paciencia. No reneguemos, no aleguemos, no alterquemos con Dios. Ay, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué no a la vecina? Pero mire, los de allá son desobedientes, no obedecen a Dios y les va bien. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe eso? Un día hablaba con una persona y me decía, yo le estaba hablando de la obediencia y me dijo, ay, pero mire, los que no van a la iglesia, la gente allá afuera, esa gente le va bien. Y yo le dije, ¿a qué se refiere? Dijo, pues mire, vea, financieramente. Le dije, eso no lo es todo. Eso es parte de la bendición. Le dije, pero ¿de qué les sirve a ellos tener la bendición si no tienen a quién? Al dueño, al que provee. Más tú y yo tenemos a quién? Al proveedor, al dueño. Entonces la bendición será ¿qué? Duradera. Dice la palabra que la bendición de Jehová no añade tristeza, sino que alegría. Es mejor tener, iglesia. La bendición es al dueño. Al dueño de la bendición. Es mejor tenerlo toda una vida, amén. Porque entonces, si buscamos primeramente el reino, dice la palabra, todo lo demás va a venir añadido. Entonces, ¿por qué no vamos a desesperar, iglesia? Amén. Entonces, así que gózate la prueba. Ay, ¿cómo así? Yo aprendí a gozarme las pruebas. Aprendí a entregarle todo a quién? Al Señor. Y aprendí a descansar en Dios. Mucha gente dice, sí, pastora, yo ya le entregué a Dios a mis hijos, o yo ya lo solté, pero sigue llorando, sigue teniendo miedo. Suena el teléfono
teléfono a la medianoche y ¿qué es lo primero que piensa? ¡Ay, una mala! Entonces no estás creyendo en el Señor, que dice su palabra que no tendremos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón, ¿qué dice? Estará confiado y firme en el Señor. Ay, yo no tengo temor, porque pues no, el Señor me sanó, voy al médico. Ay, pero el médico me dijo que tengo esa enfermedad, me diagnosticó que esto, que lo otro, y la persona se llena ¿de qué? De temor. Entonces no le está creyendo ¿a quién? A Dios. ¿Ves, iglesia? Entonces tenemos que movernos en otro nivel de fe. Recuerda que fe es ¿qué? Creer, aún sin ver. ¿Sabías que la fe es un don, un regalo de parte de Dios? Y todos tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Pero yo te digo, tenemos que activar ese don. Tenemos que activar, ¿para qué? Para ver las promesas del Señor. Porque yo te digo, iglesia, fácil es creer cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, ¿qué pasa? ¿Será que seguimos con la misma fe? No. Nos desanimamos, nos desalentamos. ¿Y qué llega a nuestras vidas? Desánimo muchas veces. Ay, ya no sigo orando, ya no sigo ayunando por tal situación, no veo nada, hasta aquí me trajo el río y de aquí no va a pasar, dijo otro dicho. No, la fe se activa ¿en dónde, iglesia? En el proceso, en la prueba. Ahí donde tenemos que activar ¿qué? Ese don maravilloso. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Es necesario, iglesia, es necesario. Amén. Así que otro dicho, ¿cómo es? Que coja el toro. ¿Cómo es que dice que entre mejor? ¿Cómo es? Coja el toro por los cachos. Y el otro, ¿cómo es? Entre mayor, ¿cómo es? Entre más bravo. Así ve, son dichos de verdad. Así dice, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Y eso no es así. Usted no ve a los animalitos cómo los maltrata. Si ve que son dichos que van en que no coinciden. Pero acá en la palabra no es así. Acá espiritualmente decimos, entre mayor el proceso, me gozo, amo a mi Señor, le sirvo, porque sé que mi bendición viene delante. Ahí está, me está esperando. ¿Ven? ¿Cuánto lo creen que así es? Aleluya. Porque tú eres un valiente, un guerrero, ¿sí? Eso me enseña, iglesia, la palabra del Señor. Vamos a otro punto. El primero decía, cree a Dios, no al problema. Vamos por el segundo, fortalécete en Dios. Volvamos al 16, por favor. ¿Cuántos están recibiendo bendición? ¿Cuántos hoy se están equipando? De Dios, de la palabra, de su presencia. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En este ayuno, ¿qué vamos a hacer? Renovarnos, restaurarnos, levantarnos, sentirnos ¿qué? Más vigorosos, porque Dios nos va ¿qué? A llenar de su presencia. ¿Qué hace Dios en un ayuno? Liberta. ¿Qué más? Sana, restaura. ¿Qué más hace? Nos llena de gozo. ¿Qué más hace el Señor en un ayuno? Nos fortalece. ¿Qué más? Muchas cosas hace el Señor. Amén. Nos muestra su gloria. Mire, yo he visto, iglesia, en los ayunos que he hecho, la gloria del Señor. ¿Ve? Entonces, en este ayuno, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a fortalecer. Entonces, yo te digo algo hoy: fortalécete más en Dios. Para que usted no se enoje, fortalezcámonos más en Dios. Amén. Entonces, dice aquí, ¿cómo me fortalezco? En la oración. ¿Cuántos aquí oran? Amén. Qué bendición. Sí que oramos, pero necesitamos orar más. Si tú orabas 1 hora, aumenta ese tiempo de oración. Si oraba media hora, aumenta ese tiempo. Si oraba 2 horas, aumenta ese tiempo de oración. Ay, pero la pastora cree que es que no tengo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Madrugar más, ordenarse más. Ay, pero el que hacer la ollita del café, madruguemos más para que le demos a Dios calidad de tiempo. ¿Cuánto lo creen que así es? Pastora, yo oro 10 minutos, auméntele a 20. Ay, yo oro 5, auméntele a 10. Ay, yo oro en la mañana, pero en la tarde no. Ore en la tarde también, ore en la madrugada, ore al mediodía, ore a las 10. Cuando el Señor le inquiete, ¿qué tenemos que hacer? Ir a donde Él nos está llamando. Amén. Ore más, oremos más. Dice, ayunemos más. Ay, yo ayuno solo los jueves y los domingos. Ayune los martes, ayune un sábado. El Señor no se va a enojar. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Eso dice el Señor. Y ahí nos estamos ¿qué? Fortaleciendo, iglesia. Otra cosa dice, congrégate más. Nadie dijo amén. Amén. Congreguémonos más. Amén. ¿Será que lo necesitamos? Ay, es que yo me volví el cristiano elegante de cada 8 porque luego me voy a comer sancocho. No. ¿Qué tiene que decir la iglesia?
iglesia en este tiempo? Voy a congregarme los jueves, los domingos, porque verdaderamente no sé cuándo venga el Señor, dicen Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más sabiendo que el gran día se acerca. ¿Cuál día, iglesia? El día del Señor. Entonces, si usted se congregaba solo los jueves, venga el domingo. Si usted es dominguero y dominguera, diga, ay, me voy a volver también de los jueves, al menos un jueves en el mes, al menos 2 jueves. Y si usted puede, hágalo. ¿Será que es malo? No es malo. ¿Será que si usted se congrega jueves y domingo, ay, la economía se le va a caer, no sé, no le va a ir bien? Al contrario, puertas se le van a abrir, porque usted está dedicando tiempo a quién? A Dios. Iglesia, el tiempo que le dedicamos a Dios jamás será perdido. Nunca vayas a pensar eso. Ay, pero el jueves allá, la pastora me quiere ver allá. Pues le digo otra vez como prediqué, claro que le quiero ver aquí y bastante. ¿Sabe por qué? Porque sé que el Señor tiene una palabra para usted. Sé que el Señor cada jueves y cada domingo tiene ese banquete para usted. Si no, yo le diría, venga. Si no, yo diría, pues a ver, venga los domingos mejor y el jueves descansamos porque estamos más cansados con mi esposo. Usted no se imagina cómo nosotros con ese amor preparamos la palabra el jueves y el domingo, y cuando no leemos aquí nos entristecemos porque usted es que se lo pierde. Ay, yo me conecto, jamás será lo mismo. Hágalo, pero que ya sea que una última opción. Pero si se va a conectar, dedique de calidad, iglesia, no que, ay, me conecto un momentico y pongo me gusta, menos al final y me salgo. Ay, estoy aquí haciendo el arroz y acá en ese. No, si usted se va a conectar un jueves, dedique las 2 horas. Encierre en su habitación y reciba el servicio total. ¿Cuánto lo van a hacer? Si se va a conectar el domingo, saque el tiempo, no que aquí me llamaron, pasó la mazamorra, me desconecté. No pasa nada, iglesia. Démosle a Dios que calidad y excelencia. ¿Cuánto lo van a hacer? O más avispados unos. Me conecté en la ofrenda, ya ahí. Me conecto cuando ya la oración final. Amén, iglesia, bendiciones. Ojo, iglesia, eso no es calidad para Dios. Dios lo está mirando todo. ¿Y Dios qué hace? Está apuntando. Así que entonces nos vamos a congregar más. Jamás vas a perder tu tiempo aquí. Ay, pero a la pastora sí que se lo digo porque yo sé lo que se desata en un servicio. Amén. Eso no es venir aquí usted que diga, ay, pero desde las 8, ya que las 8, ya que a las 9, gloria a Dios. Entre más usted reciba, ¿qué pasa? Pues usted es el que lleva la bendición. Usted es el que lleva el botín completo, iglesia. Amén. Entonces tenemos que ser audibles a la voz de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Entonces decíamos orar, ayunar, congregarnos más. ¿Cuánto leen la Biblia? Amén. Todos los días. ¿Cuántas veces al día? No me conteste, eso es personal. Solamente le digo, leamos más la Biblia. Lee más la Biblia en la mañana, en la tarde. Ay, que en el mediodía quiero abrir la palabra. Ay, hágalo, eso no es malo. Entre más se alimente de la palabra, ¿qué va a pasar? Más crecimiento para usted. Más el Señor le va a dar esa unción. ¿Cuánto lo cree? Usted va a orar por un enfermo y se va a sanar. Usted va a orar por un muerto y se va a resucitar. Solo uno dijo amén. Dice la palabra que mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? Resucitó muertos. ¿Qué más hizo? Sanó leprosos, abrió el mar. ¿Qué más hizo? Libertó a los endemoniados. ¿Qué más? Curó a los enfermos. ¿Qué más? Trajo vista a los ciegos. Los cojos que hacían, saltaban, los mudos hablaban, los ciegos veían. Amén. Eso lo hizo Cristo. Milagros sobrenaturales. Y si el Señor dice que cosas mayores haremos, ¿usted lo cree? Amén, así es. Trajo un milagro sobrenatural. Una mujer que llevaba años sufriendo, pero solo con tocar ¿qué? El borde del manto. Ella no dijo, ay, Señor Jesucristo, que venga y ore por mí, me ponga las manos, me derrame aceite. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, libre yo sería. Mire esa fe de esa mujer. Amén, iglesia. Entonces, lee más la Biblia, escudriña las escrituras, lee, come Biblia, que eso no te va a hacer daño, al contrario, te va a bendecir. Un día a mi esposo le han dicho, te vas a enloquecer de tanto leer esa palabra, te vas a chiflar, te vas a enloquecer, no leas tanta Biblia. Le han dicho, porque la gente cree que uno se enloquece. Y el apóstol Pablo dijo, ¿estamos locos por quién? Por Cristo. Estamos locos por Él, porque lo de Dios muchas veces es locura. Amén. Hay cosas que hay gente que no entiende, pero los que somos del Espíritu entendemos cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Y más en esta iglesia que es algo profético. Más en esta iglesia que es una iglesia que profética. Una iglesia con revelación.